Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Vamos a empezar ya. Esperemos que vaya llegando un poco más gente. Si os queréis acercar un poquito más, bueno, lo veis bien. Nada, la jornada esta va, bueno, son 2 horas y media. Empezamos con nuestra parte de la jornada sobre gestión cultural de grandes festivales, enfocándonos en el reto de la sostenibilidad. Y después creo que va a haber una pausa y seguirán con periodismo musical, los retos y oportunidades de la inteligencia artificial y en torno al área digital. Entonces, primero me presento. Mi nombre es Yone Pérez. Yo soy consultora ambiental, especializada en cálculo de huella de carbono, que supongo que ya empezará a sonar un poco más lo que es. Antes me miraban con cara rara. En los últimos años me he especializado también en el área en el campo de festivales y eventos, y desde hace como 7 años trabajo para la organización A Greener Future, A Greener Future, que no sé si os suena más como A Greener Festival, que es una organización británica de ámbito internacional que lleva ya más de 15 años haciendo formación, consultoría, y tienen una certificación propia en el área de festivales al principio y se ha ido ampliando también a eventos y a todo tipo de, digamos, agentes del sector. Por eso hemos cambiado de nombre a Greener Future. Yo empecé como auditora, entonces tuve la oportunidad de auditar muchos festivales, entre ellos Sonidos Líquidos, que ahora os presentaré, y ahora estoy más centrada en dar el servicio de huella de carbono, que es un servicio que ha crecido su demanda en los últimos años, pues porque también está creciendo la preocupación y cada vez empieza el interés a venir por parte de administraciones públicas, del público mismo, de los patrocinadores. Entonces, nada, me acompañan en esta sesión Neftalí Acosta, de Sonidos Líquidos, imagino que un festival que conocéis, en La Jeria, en Lanzarote, en una zona maravillosa de viñedos, y también Javier Jiménez, del Festival Boreal, en Tenerife, en Los Hilos, ¿verdad? También una zona maravillosa. Y ambos tienen en común que son referente y son pioneros en tratar el tema de la sostenibilidad en festivales desde hace ya, no sé si 10, 17, muchísimos años, cuando todavía nadie se preocupaba por ello, incluso yendo más allá de lo que os podían pedir las propias administraciones públicas. Y bueno, pues ahí vosotros, ahora veremos un poco por qué, adentraremos un poco en sus motivaciones. Y desde luego lo que les ha dado, ya os puedo garantizar, es el reconocimiento. Han sido nominados en muchos premios de los Iberian Awards en contribución a la sostenibilidad. A Greener Festival, que también tiene sus propios premios dentro de los festivales que audita, también pues Sonidos Líquidos ha destacado en alguna categoría en algún momento. Habéis tenido reconocimiento en prensa. Bueno, ahora iremos hablando de todo eso. No sé muy bien los perfiles, entiendo y voy a suponer que de sostenibilidad no habéis oído mucho. No sé si, espero no redundarme, o si ya conocéis el tema, abrevio, pero quería hacer una pequeña introducción por mi parte para bueno, contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad en un festival, y luego ya os dejo con lo importante, lo interesante que es la experiencia de aquí, estos dos directores y maestros de la sostenibilidad. ¿Vale? Entonces, nada, he preparado una pequeña presentación. También tenemos un micro por ahí. Dejaremos paso a preguntas al final de la sesión, pero queremos también que sea lo más dinámico posible. Además, sois poquito público. Yo creo que el espacio también da pie a que podáis interrumpirnos y preguntar cosas. O sea, que para nosotros yo creo que encantados, y así nos salimos un poco de lo que hemos preparado para adaptarnos más a lo que os interese, ¿vale? Que puede ser diferente. Así que sentiros cómodos y nos levantáis la mano y os hacemos llegar el micrófono. Y encantados de escucharos también y saber qué os motiva también a estar vosotros aquí y qué es lo que más os interesa sobre el tema, ¿vale? Entonces, nada, yo espero hacerlo lo más breve posible y espero no redundarme en los términos. Voy a ver. Yo creo que así se me oye, ¿verdad? Vale, nada, yo sin más, es el concepto de sostenibilidad, voy a intentar no ser demasiado teórica, simplemente para
sin ir a toda la definición oficial sobre la sostenibilidad, lo que significa es que, más allá de los aspectos económicos, que es lo que normalmente y hasta ahora ha primado siempre en cualquier estrategia, en cualquier negocio, en cualquier ámbito, también en los festivales, lo que se dice cuando es el triple balance o lo que se habla de sostenibilidad es mantener un equilibrio entre los aspectos sociales y ambientales, además de los económicos. Es decir, que los económicos no vayan en detrimento de los ambientales y los sociales. Y ese equilibrio no es sencillo, no es único, no vale una fórmula y va a tener que ver en función de las decisiones estratégicas que tome el propio festival a la hora de diseñarlo, con lo cual es algo que no puede venir subcontratado o que llegue más tarde o que lo haga una persona. Eso tiene que estar desde el principio integrado y eso es lo que me gustaría que fuese la idea con la que os quedéis hoy. Y este es el ejemplo. Tenemos aquí a los directores de los festivales, es decir, que no es el persona que me lo lleva, sino esto tiene que estar desde la primera decisión. ¿Por qué? Esta es la clasificación que hacemos a la hora de certificar nosotros los festivales, pero hay muchas maneras de dividirlo. Se puede hacer por ODS. Esto es va un poco más en la línea de los sistemas de gestión, como la 14001, que era un poco como se medía antes el medio ambiente. Se han ido incorporando también aspectos sociales, pero básicamente es, por ejemplo, el ecosistema local. Pues en el momento que decido dónde va a ser mi festival y dónde va a tener lugar, bueno, lo voy a ir pasando así uno por uno. En el momento en el que decido dónde ubico mi festival, ya voy a tener un impacto probablemente negativo a priori, mientras no haga por prevenirlo, en la localidad local donde va a tener lugar el festival y en el ecosistema, en la fauna y la flora en la que tiene lugar, con lo cual lo primero que tenemos que saber es si es una zona protegida, si tiene alguna legislación ambiental que le aplique, si hay algún grupo o asociación ecologista o alguna asociación que esté preocupada por algún entorno en concreto. Es bueno preguntar a la comunidad local también, oye, ¿qué es lo que preocupa aquí? Y mira, si vamos a venir, en vez de causar incomodidad o para un poco mitigarlo, pues quizás podemos ayudaros también con algo que os preocupe y dejar esto mejor que como lo hemos encontrado. Esa es un poco la filosofía. Para eso es necesario pues eso, conocer, ubicar cuál es esa comunidad local, a quién está afectando. Y probablemente si es una zona con un impacto ambiental, o sea, con una biodiversidad rica y protegida, pues además pues habrá que tener un mapa de dónde están los impactos, o sea, dónde están las mayores áreas más sensibles y dónde, por ejemplo, si hay acuíferos o hay zonas de agua subterránea que desconocemos, pues habrá que tenerlo en cuenta antes de dónde coloco los baños, dónde coloco los generadores que tienen gasoil. O sea, hay un montón de decisiones que eso tiene que estar antes, no un plan de emergencia en caso de derrame que también, sino antes vamos a intentar que sea el menor impacto, ¿vale? Luego, también donde ubique el festival va a tener mucho que ver en cómo va a llegar la gente allí. Y ya no solo el público, que probablemente sea la mayor masa de gente, sino también los artistas, los proveedores, todas las personas que intervienen en el festival, el personal interno, todo el mundo se va a tener que desplazar a ese lugar, con lo cual, cuanto más alejado va a ser más difícil. Entonces, a lo mejor, a la hora de decidirlo, pues habrá que ver cómo hacemos para que llegue esta gente con el menor impacto, siempre intentando que sea pues, en transporte colectivo. A lo mejor hay que poner autobuses complementarios o igual hay que acercarlo a alguna zona que tenga, o hay un autobús que vaya al tren más cercano. Es decir, hay que pensar en todos esos aspectos y también incluso a qué tipo de público quiero llegar. Si quiero llegar a un público más local o más internacional, va a tener unas consecuencias también en el impacto. En el caso de Canarias, además, tenéis la dificultad de que estáis en una isla y cualquier ámbito que no sea local ya es internacional, no hay un intermedio nacional, ¿no? Porque bueno, pues es muy difícil llegar más que en avión para pues, incluso proveedores que no tengáis en la isla. Eso ya ahora veremos, ya nos contaréis vuestra experiencia en ese sentido.
En el cuanto a energía, lo mismo, pues si la ubicación que he elegido tiene acceso a red eléctrica, va a ser mucho mejor que trasladar hasta allí pues, el equipo, los combustibles, si hay posibilidad de poner energías renovables. Hay un montón de cosas, un montón de decisiones que también habría que tomarlas desde el principio. En el caso de las compras, de la misma manera, primero hay que saber que cuando uno va a comprar algo para el festival, eso se va a transformar probablemente o potencialmente en un residuo, con lo cual hay que pensar bien qué queremos adquirir, si se puede reutilizar, si se puede alquilar en vez de comprar, qué tipo de materiales tengo y en qué residuos se van a convertir, si van a ser residuos que puedan luego reciclarse o que mi gestor autorizado, o sea, el gestor que tengo más cercano lo va a poder tratar o no. Entonces, eso son un montón de cosas que también hay que tenerlas en cuenta desde el inicio, no que luego diga, ¿y qué hacemos con los vasos? No, si esto no, aquí yo no lo... O sea, eso tiene que llegar ya antes y por eso también hay que acompañarse de alguien de un experto en esto, en esa toma de decisiones, ¿no? Las bebidas lo mismo, pues obviamente cuanto más locales sean las bebidas y los alimentos y más de temporada, pues menos transporte habrán recorrido ellas mismas y más sostenibles van a ser. Si pueden ser también saludables, mejor. También se va viendo que el impacto de ciertos alimentos como la carne roja tiene mayor impacto que vegetales. Entonces, a lo mejor el tipo de menú que ofrecemos puede hacerse más sostenible introduciendo más alimentos vegetales que carne o no. Eso también son decisiones, o sea, no hay una norma y una regla, eso son decisiones que pueden ir ligadas a la propia esencia del festival y hay festivales que dirán, no, pues esta es mi línea roja y yo, hamburguesas tiene que haber o no. Eso hay que decir, son decisiones que eso se toman internamente y por lo menos hasta ahora no hay una regulación estricta en esto en concreto, es más lo que cada uno, la filosofía que tenga el propio festival y buscando un poco la coherencia. En el tema de los residuos, pues como comentaba, los residuos se piensan cuando uno piensa en qué va a comprar. Es decir, luego ya cómo lo gestiona, pues obviamente cuanto menos residuo tenga mejor, además menos gasto voy a tener en el festival. Cuanto más se pueda reciclar, reutilizar, o sea, cuanto menos acabe en el vertedero, mejor. Entonces, yo creo que ahora creo que empieza a ser incluso por ordenanza aquí en las Canarias también obligatorio tener un plan de gestión de residuos, creo que por lo menos para eventos que son en el ámbito público, si no es ya está empezando a regularse, o sea que esto ya son cosas que van a ir más allá de la filosofía del festival, sino que va a entrar la normativa pues, por todas las leyes europeas de economía circular, etcétera. En el tema del uso del agua, pues igualmente, si no hay red, y más en las islas, que también hay escasez de agua, pues todo lo que se pueda reducir, concienciar, hacer un uso eficiente, también a la hora de decidir los baños, el uso de agua potable que tengan los propios baños. Hay un montón ahora mismo de innovación en ese sentido y hay un montón de posibilidades desde reutilizar aguas grises, siempre que primero se utilicen pues, jabones compostables orgánicos y que no lleven químicos, es más fácil después ese agua utilizarlo para regar o usar agua de la lluvia si hay lluvia. Hay un montón de técnicas y también pues, cada vez hay más proveedores, aunque no sé si muchos llegan a las islas, que ofrecen baños compostables o baños secos. Bueno, en todo esto cada vez es verdad que hay más opciones. La limitación puede ser en el área, o sea, pues si en tu país o en tu ciudad existen o no proveedores. Eso va un poco de la mano de la demanda, pero bueno, eso es algo que también entraremos ahora en el debate. Todo esto se traduce o se pone en papel en lo que se llama la estrategia de sostenibilidad, que puede ser estrategia ambiental, puede ser plan de sostenibilidad, hay muchas maneras de llamarlo, pero significa que no son acciones que se toman, pues, oye, ¿qué hacemos? ¿Ponemos vasos? Sino que todo tenga un sentido, un objetivo, unos objetivos principales, unas acciones para conseguirlos, unos indicadores que me ayuden a medir si ha ido bien o no esa acción, porque igual hemos decidido que cambiamos los vasos a vasos compostables, pero luego el resultado lo que me dice es que hemos comprado más vasos, tenía más impacto y hemos aumentado los residuos. Es decir, que esto es un poco ensayo y error, no se va a hacer a la primera perfecto y es un poco el ciclo que se llama PDCA, que es un poco de sistemas de gestión, que es actuar, medir, planificar, lo que busca es un poco la mejora continua. Es decir, bueno, cada año
lo que hago lo mido, lo controlo, lo monitorizo, elaboro planes específicos, instrucciones, elaboro política de compras y después evalúo si ha funcionado o no y lo que no haya funcionado lo cambio. Esa es un poco la filosofía. Uno de esos indicadores, bueno, y que me he colado de transparencia, después es muy importante también toda esa reflexión y ese aprendizaje que se hace al final del festival, comunicarlo, porque contagia, sensibiliza, es un festival en sí mismo, es una gran vía o canal de comunicación y una forma muy buena de llegar a un público que está abierto, que es afín, que está ahí porque quiere. Entonces es una gran oportunidad para sensibilizar a todo el público que tienes y es una pena desperdiciarlo o desaprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces todo esto de aprendizaje, además, que se sientan parte de esa estrategia, porque la estrategia necesita de la colaboración de todos. Entonces, todo lo que es cartelería, para que sepa, pues, el uso eficiente del agua, no desperdiciar, recicla, o sea, todas estas digamos, acciones de comunicación, también lo ideal sería que vayan dentro de la propia estrategia de comunicación del festival, es decir, que todo esto esté planificado y también tenga sus indicadores de si ha funcionado o no. Y, por último, os he puesto un ejemplo de uno de los indicadores, igual porque es un poco mi área, que es la huella de carbono. ¿Qué significa? ¿Qué te da la huella de carbono? Es un indicador bastante transversal que al final, aunque solo te habla de, digamos, de la contribución de tu festival en cuanto al cambio climático o a la emisión de gases de efecto invernadero, que no es lo único, es decir, no te está hablando de cuánto agua se consume, que también es un bien escaso y que también es importante, es decir, es solo un indicador, pero lo que tiene en particular es que toca muchas áreas. Entonces, esto es un ejemplo random, no hay ni una igual, pero esto podría ser un festival en Canarias en el que el transporte de la audiencia no lo pongo en porcentajes y en quesitos porque como nunca se mide al completo la huella, no me gusta, me parece que da una falsa idea de, no es el 60%, es el 60% de lo que hemos medido y cuanto más medimos, menos porcentaje tiene. Entonces, lo pongo un poco así, pero imagínate, podrían ser 200 toneladas totales de CO2 el transporte de la audiencia. Los artistas, pues es un line-up, digamos, reducido, pues más o menos puede tener esa proporción. No me interesa tampoco que os quedéis con números ni con datos, sino con que, ¿qué me dice a mí esto? Pues me dice que el mayor impacto en tema de carbono de mi festival pues está en el transporte de la audiencia. Veremos si se puede acortar o no y cómo, pero también me dice que, por ejemplo, los alimentos y bebidas a lo mejor tienen un impacto más grande que el que yo creía y a lo mejor el consumo, o sea, la gestión de residuos no era tan grande el impacto como lo que yo pensaba. Entonces, a lo mejor mi acción o mi prioridad se va más hacia alimentos y bebidas. Quiero decir que lo único que te da es información. Es una información que luego se puede utilizar o no. Y lo bueno es que también te sirve para comparar de un año a otro si la acción ha tenido ha sido efectiva o no, ¿no? Y así se podría ver pues, si ha reducido en cada área o no. Eso es un poco la idea, lo que quería. Yo no quiero intervenir más, no sé si con esto, o sea, quería un poco que vierais qué queremos decir cuando hablamos de sostenibilidad. Os dejo también mi dirección, mi correo, por si queréis alguien profundizar más. Ahora mismo hay miles de guías, muchas en inglés, pero no solo, cómo implantar un plan de sostenibilidad, todas específicas de festivales. Es decir, que si estáis interesados, yo encantada de mandaros. Hay calculadoras de huella de carbono, hay un montón de material. Lo que yo sí que insisto es en que creo que lo importante es que esto se haga desde el inicio, ¿no? Que se tenga en cuenta desde el principio a la hora de gestionar el festival y no que se incorpore cuando ya tengo todo montado. Entonces llamo al consultor de medio ambiente y le digo que me lo haga más sostenible. Esa es mi parte. Entonces, ahora ya entramos en materia. Entonces, lo primero que quería preguntaros a los dos, igual empiezo por Javier, por ejemplo. Ahora creo que todos tenemos claro que la sostenibilidad es importante, ha llegado ya al sector de festivales y empieza a ser requisito
de patrocinadores, empieza a ser... Antes se hacía financiación, o sea, se daba, digamos, puntos para subvenciones, ahora ya creo que empieza a ser un requisito. Pero cuando empezasteis vosotros, que no existía esta obligatoriedad o, digamos, este interés que ahora es evidente, ¿por qué decidisteis introducir la sostenibilidad en el festival? Vale, bueno, muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Gracias. Gracias, Juan, Talí. Bueno, en el caso del Festival Boreal, creo que en el Sonidos Líquidos también, pero nadie mejor que él para contarlo. Todo cuanto tiene que ver con, al menos, el principio de la sostenibilidad como un eje transversal en el mismo, está en la propia idiosincrasia, nacimiento, en el ADN del festival. Eso no quiere decir que cuando nació fuera perfecto y que 17 años después siga siéndolo, al contrario. No creo que exista un solo evento sostenible al 100%. Caminamos hacia, y en ese caminar, pues, la prueba-error, un evento en un contexto frágil, como puede ser la Feria, un festival en otro contexto también muy frágil, como un centro, un casco urbano declarado BIC, bien de interés cultural, en un entorno también protegido, de zona especial fragilidad en materia de biodiversidad, nos lleva a de alguna manera, pues, ser precavidos, ¿no? En cualquier caso, hace ahora 18 años, en la costa de Arinaga, valló un cetáceo, un ejemplar de un rorcual boreal, que es una de las muchas ballenas, de los varios tipos de rorcuales que pasan por las costas canarias. No es un endemismo, pero sí que pasó, en ese caso, pasa mucho en los rorcuales por aquí. Varó, se recogió el cuerpo, digamos, se estudió, y el esqueleto de ese cetáceo, de ese ejemplar, de ese rorcual boreal, un año más tarde se había erigido como una escultura, homenaje, digamos, al valor de los fondos marinos y la necesidad de trabajar en pro de cuidarlos, ¿no? Pues, a partir de fomentar la sensibilidad y pues trabajar la sensibilización ambiental, precisamente. ¿Cómo? Pues adoptando o imbricando, uniendo lo que viene a ser la cultura en sus múltiples manifestaciones con un trabajo por la sostenibilidad también de manera transversal. Solo a modo de preámbulo contaba esto, ¿no?, para decir que, más allá de que efectivamente y especialmente después del año 2015, en el que las Naciones Unidas acuerdan introducir los objetivos del desarrollo sostenible como una meta a alcanzar, inalcanzable en 2030, pero bueno, como un camino también a caminar, especialmente por unos países más que por otros, y es más una serie de objetivos más que otros, etcétera, etcétera. Hay acciones que se vienen desarrollando, afortunadamente, desde hace décadas. No ya Sonidos Líquidos o Festival Boreal, otros festivales y sonidos también en las islas ya venían trabajando con anterioridad, con más o menos un criterio afortunado, ¿no? Eso ya podría ser otro tema de conversación y bueno, en el caso particular de Boreal sí que nació ya queriendo ser un festival sostenible, al menos mostrando en un contexto no urbano, no capitalino, con lo que eso conlleva también de dificultades de movilidad, de fragilidad en un entorno delicado, ¿no?, en materia de sostenibilidad, y la cultura en sus múltiples manifestaciones, o sea, descentralizar la cultura hacia un contexto, en este caso en la isla de Tenerife, como puede serlo también en la Jeria, y con lo que eso implica también en la isla de Lanzarote, que son ejercicios activistas de descentralización de la cultura, al final es política, al fin y al cabo, y ese ejercicio político de entender la cultura, ¿no?, pues no deja de ser también un ejercicio consciente cuando lo que quieres es hacer un evento en la mayoría de lo posible sostenible, ¿no? Eso a modo de preámbulo de por qué o cuándo, ¿no?, o qué motivos, ¿no? Luego ya pues seguimos, inicialmente el Boreal nació en la costa de Los Silos, en esa costa
noroeste de Tenerife, pero lo movimos al casco histórico, que sigue siendo también un entorno delicado y frágil, que tiene el macizo de Teno, zona delicada, protegida, con especies endémicas en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí entra ya el plan de gestión ambiental, que bueno, cada edición casi, no casi, se antecede a menudo a muchas de las acciones a programar o desarrollar. Hay cuestiones que no concebimos, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo muy simbólico, que apenas es una anécdota entre muchas, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que hay un rider de sonido y un rider de iluminación del festival. Pues ¿no? En nuestro rider de iluminación hay luces que no existen y que el iluminador o la iluminadora que viene con la banda X o Y, pues sabe que no va a tener segadoras o que no va a tener determinados móviles. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, ambiental. Segundo, porque queremos hacer un festival inclusivo para personas con discapacidad. Queremos que personas con epilepsia, que personas con Asperger, que personas con otra serie de capacidades diferentes, digamos, tengan también la posibilidad de poder disfrutar de un festival para el que ya han tenido que pues, moverse, si no son de esa zona llamada Isla Baja, en la isla de Tenerife, etcétera, etcétera. Perdón, no sé si iba por ahí. Digamos. Sí, perfecto. Y yo me he saltado, bueno, he pasado un poco por encima de los aspectos sociales, pero ahora veremos que son, en ambos casos, son también muy importantes y lo he metido en la comunidad local, pero bueno, evidentemente también la inclusión es muy importante y bueno, sonidos líquidos, ahora veremos también. Cuéntanos primero lo que os motivó y luego seguimos. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Sonidos líquidos, bueno, ser sostenible empezó casi sin querer, sin nosotros saberlo, ¿no? La verdad que, si nos remontamos atrás, yo soy un melómano, soy un músico frustrado, no porque no haya triunfado, sino que no tengo ni idea de tocar nada y de alguna manera quería estar relacionado con la música y hace 20 y pico años dijo, hostia, molaría traer aquí a Lanzarote un festival tipo Benicassim. Error de pibito, ¿no? Porque no es trasladable ese concepto a una isla como Lanzarote. Entonces ya lo escalé y digo, si tenemos aquí un sitio que es maravilloso, ¿no? Que es La Jeria, ¿no? Aparte porque me gusta el vino y conozco muy bien la zona, porque la familia tenemos una pequeña finca, hacemos vino artesanal y digo, vino, música pop rock, digo, bueno, esto hay que liarla de alguna manera. ¿Y qué pasó? Al hacerlo en La Jeria, o sea, Lanzarote es reserva de la biosfera, la zona de La Jeria está pegado al Parque Nacional de Timafalla, es zona CEPA, zona especial de protección de aves. Tenemos justo en la misma puerta de la bodega La Jeria una iglesia del siglo XVII, o sea, es un BIC. Como decía, esta zona CEPA pertenece a la Red Natura 2000. Es decir, tenemos muchos condicionantes de protección. Lanzarote, más de la mitad del territorio tiene una figura de protección. Y además tenemos la enseñanza del gran Manrique, ¿no? Manrique ya empezaba a hablar de sostenibilidad cuando eso ni existía, ¿no? Cuando esa palabra ni existía. Y entonces el conejero, de alguna manera, lo tiene en el ADN. Entonces ya nosotros empezamos a hacer el festival sin saber que estábamos haciendo acciones sostenibles. Que lo primero que pensábamos era sostenibilidad. Bueno, la palabra sostenibilidad en ese momento no la manejábamos y decíamos que éramos ecológicos, que teníamos que respetar el entorno, ¿no? El medio ambiente. Luego ya te vas adentrando en este mundo y sabes que la sostenibilidad son 3 patas y no solamente la medioambiental, ¿no? Pero inicialmente trabajamos en esa línea de la parte medioambiental y porque, repito, Manrique nos inculcó a los conejeros pues ese amor y respeto al entorno, a la naturaleza, y eso ha derivado evidentemente en la realización de un festival que creo yo que año tras año vamos mejorando, pero como bien decía Javi, no hay festivales 100% sostenibles, ni mucho menos, ¿no? Ni creo que lo vaya a haber nunca, ¿no? Entonces, no existe, ¿no? Pero, y cada vez que te metes en este mundo, como todas las cosas, ¿no? Cuanto más sabes, menos sabes, ¿no? Cuanto más te metes y te das cuenta de que todavía quedan muchos retos, ¿no? No llegamos al nivel de ecoansiedad,
que cada vez creo que también está pasando por ahí, que hay gente eco-ansiosa, puede ser la definición. Sí. Pero sí somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando en la mejora de diferentes acciones, ¿no? Y desde nuestro punto de vista creo que hemos ido desarrollando a lo largo de los años un plan estratégico, especialmente desde el año 2017, con una consultora que está trabajando desde entonces en un plan estratégico, además dentro ya de la Agenda 2030, y tenemos un plan estratégico hasta el 2030, que continuamente vamos cambiando, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos, volviendo a la pregunta inicial, nacimos casi sin querer, pero de manera casi obligatoria, inconscientemente, y ahora, sobre todo en los últimos años, muy consciente de que sí o sí lo tenemos que seguir haciendo y que creemos que se tiene que seguir trasladando al resto de los eventos y los festivales, no solamente en Canarias, sino en otros lugares, y ya no porque te vayan a dar un dinero y te obliguen a ello, ¿no? Sino porque al final es que el día a día nos come, ¿no? Y ahí tenemos las pruebas, ¿no? Estamos aquí en manga corta en pleno mes de febrero y no tocaría tampoco. Bueno, no vamos a cambiar nosotros ahora el cambio climático, pero sí creo que cada uno tenemos que seguir aportando de nuestra parcela, ¿no? Pues si queréis, igual yo creo que ahora es un buen momento para que nos contéis así en detalle, no sé quién quiere empezar, tú Javier mismo, o les pedí un poco cuando nos juntamos para hablar de qué podíamos explicar hoy. Yo creo que un pequeño resumen, sobre todo con algún ejemplo gráfico que yo creo que va a ser más útil para vosotros de en qué consisten esos planes de sostenibilidad que tiene cada uno de ellos. Voy a ver si lo hago bien. Pues al orden alfabético. Si prefieres levantarte, Javier, como tú, como en tu casa. Igual sí. ¿Sí? Prefiero estar te a la misma mando y el micro. Venga, no les importa, ¿no? O se va la luz. Si tenéis alguna pregunta también. Para la foto, Javi Rosa me mataría, ¿sabes? Bueno, básicamente por un poco estar a la misma altura y poder también ver, porque ahí me cogía un poquitito de espaldas, me era un poquitito complicado. No sé si se escucha bien con el micro, ¿sí? Porque para que quede constancia también. Nosotros trabajamos con una consultora ambiental que fue, cuyo director o cabeza visible fue la persona que creó el festival, junto con el equipo de gobierno hace ahora 17 años en Los Silos. Esta consultora ambiental se llama Birding Canarias y la persona es Juan José Ramos Melo, y a mí me gusta hacer un ejercicio de justicia con el paso del tiempo, ¿no? Trabajamos con ellos y en ese proceso pues estamos diseñando año tras año el previo y la evaluación final, no solamente de los resultados del plan de gestión ambiental, como lo llamamos en el Festival Boreal, sino también de la ecoauditoría, que también la llamamos así, a la que se le somete en el previo, en el durante y los resultados finales como evaluación. Bueno, aquí apenas una descripción que yo creo que ya está bien. Sí, bueno, es apenas una descripción de lo que podemos entender por sostenibilidad, hablando de las tres patas, ¿no? de la misma, ¿no? Hay un tema importante, y perdóneme que lo apunte igual ahora inicialmente. En el caso del Boreal es un festival gratuito. Ahí pinchamos en una de las patas, que es aquella que nos permite, no por la gratuidad, porque al final el tema nos tiene ya unos cuantos años debatiendo al respecto internamente, ¿no? Internamente y de manera compartida, y lo lanzo aquí, ¿no? O sea, para hacer un festival gratuito es porque previamente se ha tenido que encontrar financiación. Es muy difícil, o por lo menos no queremos entender que no sea sostenible. La única manera de hacerlo sostenible es que sea viable, como su propia, económicamente, su propia palabra diga, sostenible. Entonces, teniendo financiación y pudiendo realizarse, puede ser gratuito. Es una filosofía, es una manera de entender las cosas, es un ejercicio
también político de entender la cultura. Pero es mucho más insostenible, es mucho más frágil que incorporando el elemento del sostén económico colectivo, ¿no? Porque lo otro puede caer en cualquier momento, ¿no? La administración de turno, la convocatoria pública de turno, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hacemos un ejercicio de autocrítica para decir que tiene un punto social la gratuidad que hace justicia al hecho de devolver aquello que recibes, pero te convierte en frágil exponencialmente. No sé si logré explicar este punto, ¿no? Y luego tiene una derivación en materia de sostenibilidad ambiental bastante grande, y es que tú puedes limitar un aforo, el que sea, no me voy a acercar a los altavoces, puedes limitar un aforo y sabes que puedes controlar, digamos, el mismo y diseñar un plan de gestión ambiental o adaptado a un entorno y a un potencial de público máximo posible. Nosotros en 2023 nos vimos desbordados. También hicimos autocrítica y la seguimos haciendo. Esperábamos X público y vino el doble. O sea, mucho público. Y claro, eso se tradujo en que aquello, en muchas cosas, hay que revisarlo. Y ahí entra de nuevo en juego pensar no en la... Perdóname que vaya un poquitito así disparatado, pero se me vienen cosas que creo que tienen que ver un poco con la sostenibilidad en su más amplio sentido, porque es que afectan al eje troncal de la sostenibilidad ambiental, un tema que tiene que ver con la economía, pero es que afecta a la población de Los Silos, el que vinieran 25.000 personas en lugar de 15, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el acceso era imposible, porque a nivel de residuos aquello pudo ser insostenible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si hay que hacer autocrítica, hagamos autocrítica con transparencia y pregunten todo lo que quieran. Esto es interesante también, o sea, bueno, hacemos un repaso de los posibles impactos que al menos valoramos como premisas en el festival. La verdad que prácticamente resume lo que me gustaría poderles trasladar, porque en el fondo especifica aquello sobre lo cual se articula un plan de gestión y luego la posterior auditoría, ¿no? Posibles impactos derivados de la generación de residuos, bueno, aumento de residuos sólidos, clasificación no ordenada, abandono de residuos en zonas rurales o de alto valor, posibles impactos derivados del consumo de energía, etcétera, etcétera. Los hay de mucha tipología. No querría alargarme mucho ahora porque no vamos a tener todo el tiempo del mundo, pero bueno, si alguien quiere yo le puedo facilitar esto sin ningún tipo de problemas tampoco, ¿no? Pero bueno, trabajamos de manera transversal todo aquello que entendemos que puede afectar, y de ahí lo de posibilidad de impacto, ¿no? A cuanto por existir, solo por existir, se genera, ¿no? Yo sé que aquí hay compañeros, amigos, conocidos que van al festival y han podido vivir de todo, ¿sabes? Entonces, bueno. Estos son los objetivos de la sostenibilidad o del plan que desarrollamos: reducir la huella, precisamente la huella ecológica del festival, concienciar a los usuarios del festival sobre esta forma de consumir y producir productos, minimizar el consumo de productos no sostenibles en el ámbito del festival, mostrar a la ciudadanía pues la amplia oferta ambiental que existe en la isla de Tenerife en particular, por extensivo a las islas y, bueno, y muy en concreto a la Isla Baja, al entorno comarcal en el que se desarrolla. Nos interesa trabajar, bueno, en este caso el kilómetro cero como principio básico, ¿no? Bueno, propiciar en la medida de lo posible cambios de hábitos en los usuarios, promocionar el festival con un espacio de respeto y armonía entre las personas que asisten y el medio ambiente, y acercar y dar a conocer nuevas formas de gestión y organización de eventos lúdicos, que en el fondo es lo que también estamos haciendo hoy aquí. Hay una cosa que yo creo que transversalmente corta a todos estos verbos, tiempos verbales, ¿sí? Que es la comunicación.
Pudiera parecer que no, pero sí. Es decir, si todo eso no se comunica de una manera previa al festival, y hablaremos de comunicación a posteriori, ¿no?, en la siguiente mesa, y durante el festival tampoco, no vale de nada, más allá de las medidas correctoras que se puedan obviamente desarrollar y todo cuanto se desarrolla desde el plan de gestión ambiental implementando en el pueblo, ¿no? Pero sí que nos interesa, pues eso, dar a conocer distintas posibilidades ¿no? Por ejemplo, sí, en nuestro caso ofrecemos hamburguesas. Sí. Es un ejemplo, pero porque se me vino a la cabeza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo prefiero, personalmente, el equipo de trabajo, las personas que mayoritariamente podemos estar a lo mejor detrás de la concepción de qué podemos hacer, bueno, pues la opción vegana y vegetariana. Pero queremos que no dejes de venir y ver que existe la opción vegana y vegetariana porque no existe la opción de carne. Es decir, es como no queremos dirigirnos solamente a los convencidos de antemano. Y esto es comunicación. No nos interesa dirigirnos solamente a los ya convencidos. Entonces, Boreal es un festival abierto, multidisciplinar, descentralizado, diferente. Quiero decir, un festival para probar en ese sentido, ¿no? Y ahí entonces sí que encuentras mensajes y comunicaciones en un sentido muy claro y dirigido, con una cierta intencionalidad sobre qué es lo mejor para producir, qué manera es la óptima para obtener huevos, ¿no? Y de qué otra no. Y sobre todo eso, que hay que entender la forma de entender del público, no se puede llegar, o sea, hay que decir que dentro de la mejora continua es ir probando, que vayan conociendo opciones veganas, y que cada uno encuentre la fórmula que se adapta a su festival, como decíamos, o sea, que es decir, que no estoy en contra de que ese... Lo tomé como ejemplo. Sí, pero precisamente eso era lo que quería transmitir. Y bueno, hablando de este ir y venir, de la prueba-error, de la comunicación en otro sentido, cuando viene hacia ti, ¿no? Y describen, ¿y por qué carne? ¿No? En un ecofestival, ¿no? ¿Y por qué carne? Bueno, pues una respuesta pudiera ir por aquí, hay más, pero es un ejemplo como muy gota en un océano, ¿no? Bueno, esto, digamos que marcamos simplemente qué tipologías cuáles de los ODS sentimos muy claramente que estamos trabajando cuando desarrollamos el plan en el festival. Si bien es cierto que el otro día lo hablaba con Juanjo precisamente, le digo, bueno, pues es que el 1, el 5, el 10, o sea, hay festivales con una perspectiva de género clara, que forma parte también de su ADN, ¿no? Y Boreal, curiosamente, o da la casualidad de que es uno de ellos también, ¿no? Pero en el caso de la comarca de la Isla Baja también trabajamos por la sostenibilidad económica, el desarrollo precisamente en ese sentido, y también tenemos fruto de los trabajos realizados a lo largo de las 3 últimas ediciones y las 2 previas al COVID, que entre el 6-7% del PIB anual de la comarca, especialmente del municipio de Los Silos, se genera en 4 días. Es muchísimo dinero. Hay una fórmula que podría explicar Pedro, que es otro de los compañeros mucho mejor que yo, pero que sitúa en que, por ejemplo, en 2023 se llegó a generar casi un retorno, no de inversión en materia de ROI, sino económico, de desarrollo económico, de cerca de 2 millones de euros, que eso para una comarca como la de la Isla Baja, que abarca 4 municipios, Garachico, El Tanque, Los Silos y Buenavista, en Tenerife es muchísimo dinero, ¿no? Entonces vale la pena, entendemos, desarrollar. Este es el contexto urbano en el que se desarrolla el festival. Voy un poquito rápido para avanzar y perdone. El puntito de este año que tuvimos con las compañeras trabajando allí. Esto es de descarga gratuita. Si entran en la página web, ahora lo pueden descargar si quieren, que bueno, pues son las recomendaciones para la sostenibilidad que ofrecemos a empresas
bueno, o imponemos de alguna manera a empresas y proveedores, y lo propio para el público asistente, ¿no? Es algo que hacemos también circular en móviles o de descarga QR, ¿no? Y están todos los puntos que veremos en lo siguiente. Luego hay una cosa, no sé cómo vamos de tiempo, ¿no? Yo creo que bien, todavía. En el caso del Festival Boreal, yo no sé cuántas de las personas que hay aquí han podido asistir, pero no es un festival musical. O sea, hacemos un festival de música y más cosas, o de más cosas y música, ¿no? A título personal, a mí me ha movido toda la vida la música, y como director podría, digamos que, sentir que cojeo por ahí, ¿no? Pero bueno, son cerca de 60 actividades, más allá de los cerca de 20 conciertos, 22 conciertos que hay cada edición, ¿no? Exposiciones, documentales, conversatorios, mercadillos, ecomercados, gastromercado, que lo llamamos. Y en la tipología de las actividades paralelas hay algunas que son específicamente de corte medioambiental y las comunicamos tanto así grupalmente como individualmente. Entonces, bueno, para no ahondar en ellas, lo mismo, ¿no? También se las podemos facilitar, no, es público de igual modo, y están todas en la página web también desplegadas y abiertas. Pero bueno, diálogos sobre la sostenibilidad, la isla que queremos, reflexiones sobre el turismo y el medio ambiente. Fue duro para Turismo de Tenerife, que fue uno de los grandes patrocinadores del Festival Boreal, recibir una invitación, pero es lo que procede, a venir a hablar sobre la isla que queremos, ¿no? Me parece que podría ser una opción debatir, reflexionar sobre, bueno, si el decrecimiento es algo negativo o no. A lo mejor es una medida a adoptar. Es una de las cosas que se pusieron encima de la mesa, ¿no? O hacer una exposición en el año 2018 que se llamó This is not a zoo, esto no es un zoo, con cerca de 200 obras de arte de artistas de todo el planeta, reflexionando a partir del mundo plástico, pictórico del arte, sobre el mundo animal. Una exposición que se llama Esto no es un zoo, ¿no? Con lo que ustedes también igual pueden imaginar, y si no, eso sí lo voy a obviar. En este sentido, bueno, son muchas las actividades, taller de reciclaje, bicicleta, ecofauna, etcétera, etcétera. También en todas las actividades paralelas, estas son apenas la hoja 2 de las del sábado, ¿no? Y claro, con miles de personas allí necesitamos que no confluya todo el mundo en un punto, ¿no? Ese es uno de los temas a debatir para que sea sostenible un festival, y se los comentaba desde el inicio, ¿no? Que es la cantidad de afluencia, ¿no? Cómo puede eso revertirse o no convertirse en un impacto. Voy avanzando rápidamente. Bueno, aquí ya vienen, digamos, que las acciones concretas que también informamos al respecto de cada una en redes sociales y en los distintos canales de comunicación del festival, en las notas de prensa que lanzamos también. Aquí vienen todos y cada uno de los puntos. Antes que nombramos los vasos, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos circunscribiéndonos básicamente al vaso. Hay dos tipologías, una muy interesante que ha introducido, creo que por primera vez en Canarias, Sonidos Líquidos. Nosotros intentamos introducir hace unos años vasos de PLA, con materia orgánica también, pero el resultado fue terminar aquella edición en 2017, aquella edición del festival, y encontrarnos con que había residuos derivados del tratamiento orgánico, del tratamiento de esa materia orgánica reconvertida en vaso, que aquí no tienen tratamiento posible. Y la única manera de poder cerrar el círculo generado por ese residuo era paletizarlo y volarlo, con lo cual estábamos generando un residuo completamente innecesario que, bueno, lo que hacemos es, lo verán igual aquí ahora, invitar a que pues, te compres tu vaso del Boreal si quieres, o directamente, está por ahí, tráete tu vaso del festival que quieras. Es que no nos importa que tienes 20 vasos
de sonidos o del FE. Chapó, tráete tu vaso. Y hay fotos así un poco simbólicas, ¿no? Donde invitamos precisamente a minimizar el impacto en ese sentido, ¿no? También puedes traer el de cualquier otro festival. Este tipo de fichas comunicativas, como muy básicas, son frecuentes en el proceso de comunicación previo del festival. Bueno, no olvidemos que sigue siendo un festival en la calle. O sea, bueno, nos encontramos también con que tratamos de hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras limitaciones. En cuanto a movilidad y energía, también publicamos estas 7 acciones. No voy a detenerme en ellas porque vamos mal de tiempo, me parece. Vale. Pero sí que me gustaría, en la medida de lo posible, sobre todo ya hablamos aquí de huella ecológica y la contaminación sonora y lumínica, la compensación también. O sea que entramos ya en cuestiones mucho más gruesas, digamos, a la hora de no solamente desarrollar el plan de gestión del festival, sino cómo lo evaluamos críticamente a posteriori, ¿no? Y sí, tenemos restricciones lumínicas, pero también sonoras, bueno, aquí activamos, entre otras cosas, el refuerzo público. Lo de la lumínica y sonora, aquí es una fotografía donde se puede apreciar que todo cuanto mayoritariamente iluminamos no debe tocar ni de lejos de la carretera, digamos, hacia arriba. Ahí nos engañan, afortunadamente, para sacarme los colores, 2 foquitos apuntando para arriba. La idea es que nos quedemos siempre en el contexto mayoritariamente iluminado, ¿no? Esa fue de 2019, que es Cheikh Lo, un músico senegalés. Esta es una cantante portuguesa, el año pasado, Maro. Y estas son las Cumbia Queers de Argentina hace 2 años. Entonces aquí lo ven igual mucho más claramente dónde nos quedamos en materia de iluminación en el festival y bueno, también incorporamos el año pasado, creo que varios compañeros, compañeras que trabajan en diferentes festivales en las islas, gracias también a compañeros y compañeras que están introduciendo la posibilidad de alimentar pequeños espacios fundamentalmente con energías limpias, pues un espacio de DJ al respecto. Y bueno, talleres y acciones que hicimos en torno a vida sana y biodiversidad, que llamamos, no entro por ahí, termina con el plan de gestión ambiental y la ecoauditoría, la evaluación ambiental, comercio justo, economía circular, bienestar animal. O sea, si es un lazarillo, sí, pero procuramos decir, no vengas con tu perro, no vengas con tu animal de compañía, va a pasarlo mal. Es demasiado estímulo. Y hay que decirlo, aunque sea socialmente un poco delicado, ¿no? Bueno, algunas de las acciones. El año pasado hicimos esta exposición de 150 obras de arte sobre tablas de skate reusadas. O sea, en lugar de usar lienzos, generamos, por ejemplo, pues esto mientras estaba dando un taller de fabricación de miel en este caso, sí. Bueno, el premio Boreal siempre tiene que ver con los valores que tratamos de defender en el festival, en este caso a la mayor especialista en cetáceos que hay en las Islas Canarias, que es Natacha Aguilar. A Pepe Naranjo se lo dimos hace 2 años y a Ibaya Ruano en la primera edición, que dimos el premio. Esta es una foto de la edición en la que hicimos la exposición dentro y fuera del claustro, This is not a zoo. Y bueno, con respecto a la memoria, ya con esto acabo, el plan de gestión, especialmente la ecoauditoría, nos centramos aquí ahora, aunque pone 21, pero eso debe ser un copia-pega. Los resultados son de 2023, porque fueron el número de encuestas que se hicieron, con 30 preguntas cada encuesta, 315 personas. Utilizamos bocadillos aquí, y con toda la imperfección que puede derivarse de ellas, ¿no? Pero bueno, extrajimos nada más que apenas 5 o 6 resultados, ¿no? Porque nos interesaba no seguir ahondando en las particularidades, que son muchas de hasta 30 preguntas, sino en si quien viene al Festival Boreal, pues, por ejemplo, conoce que hay un plan de gestión ambiental. Bueno, pues 65% de las personas, más o menos,
tenían una noción de que sí al respecto, ¿no? ¿Consideras adecuada la ubicación y cantidad de papeleras? Un 80% pues estimó aproximadamente que sí. ¿Crees que el festival es un eco-evento? Pues ahí hablamos del greenwashing, por ejemplo, ¿no? Pues sí, prácticamente la totalidad de las personas, aunque se deben de mejorar una serie de premisas, ¿no? Una de ellas precisamente es que solo lo ve como greenwashing. Y pues cuánto se ha podido gastar por persona. Esto es interesante también porque aunque siempre es muy inestable, hay un margen de error alto en toda encuesta, pero nos permitió ver también cuánto desplazándote hasta allí, pernoctando allí donde no hay alojamiento además en los silos, ¿no? O sea, es un tema muy complicado en ese sentido de gestionar cuánto da por persona aproximadamente. Ahí está la estimación del 17%, pues entre 21 y 30 euros, ¿no? Los porcentajes varían. Pues la valoración es una valoración, pues ya lo pueden ver más o menos, en positiva, regulín, entre el público asistente. Y luego está la huella de carbono, los cálculos de compensación que nosotros tenemos estimados en función de las 30 toneladas de CO2 que, habiendo estudiado todo cuanto, y eso sí que fue bastante pormenorizado, cuanto pudimos generar, debemos de desarrollar y, bueno, son varias las acciones que tenemos, aparte de desarrollar el plan durante el festival para tratar de aminorar y compensar al respecto. Ya además sabemos que podemos plantar pinos en Canarias porque hay empresas de plantación de pinos en Canarias y no de la especie de árbol en Madagascar para compensar un festival que se hizo en Canarias, con lo cual, bueno, pues también en ese sentido nos puede beneficiar también. Trabajamos mucho el tema de las aves, muchísimo en el festival y entonces, bueno, también tenemos un número de cajas nido que vamos a desarrollar en talleres y ubicar, y las actividades de sensibilización ambiental que ya hemos empezado la semana pasada con la presentación del plan y la ecoauditoría de 2023 y que seguiremos en adelante. No voy a poner el vídeo que sigue ahora para dar paso al compañero y bueno, gracias. Si no lo ponemos al final. Sí. Muchas gracias, Javier, y vamos a dar paso a... Bueno. Damos paso a Neftalí y después abrimos turno de preguntas. Si no pregunta nadie, yo tengo más para preguntar, pero bueno, de momento que veamos lo que... Vale, hola. Pues mira, yo no me voy a levantar, yo me quedo aquí sentado. No es porque sea vago, pero de aquí veo bien. Bueno, la verdad es que todo lo que hace Boreal es una pasada. Y hacer eso lleva curro, mucho curro, ¿no? Después de 17, 18 años. 17, pues... Bueno, curro también lleva eso, ¿no? Y no digo sonidos líquidos, digo el paisaje, ¿no? El paisaje de la Jeria, como bien saben, yo creo que todos, eso fue fruto de las erupciones volcánicas de Timanfaya y que una vez que erupcionó durante prácticamente 6 años, de 1730 a 1736, el Timanfaya, sepultó toda esa tierra. Sepultó toda esa tierra fértil y luego el campesino descubrió que podía llegar hasta la tierra fértil para descubrir que incluso esa ceniza volcánica ayudaba a conservar la humedad, pues prácticamente por la no lluvia que existe en Lanzarote. Bueno, como decía antes, Sonido Líquido se celebra en Lanzarote, es reserva de la biosfera desde el año 93. Desde el año 2015 también tiene el sello de Biosphere Responsible Tourism, de la UNESCO también. Es geoparque también, que se me olvida todas las figuras de protección que tiene en este caso Lanzarote, y que en el caso de la Jeria, pues en este caso estamos hablando en una zona cepa de zona especial de protección de aves. Para que sepan, por ejemplo, qué significa zona especial de protección de aves, hay varias aves que existen en esa zona, las cuales nidifican, y que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer el festival en septiembre o octubre, no podríamos,
porque es la época de nidificación, son aves nocturnas, que está el petrel de Bulbe, la trompetera marismeña, la pardela cenicienta, de tal manera que esas aves nidifican y salen en esas fechas por la noche y teóricamente no podría celebrarse el festival por allí. Luego también hay una incongruencia, pasa la carretera de la Jería allí y por la noche también pasan los coches, ¿sabes? Por la iluminación, pero oye, la ley está para ponerla, ¿no? Para cumplirla. Entonces, pues bueno, nosotros en este caso hacemos el festival en junio, porque además también entendemos que ponemos en valor, evidentemente, el entorno, la Jeria, que es cuando más bonita está. Cuando ya está la parra, con los racimos a punto de... En mitad de julio es cuando empezamos la vendimia en Lanzarote, la primera vendimia del hemisferio norte, que se dice pronto, y que en ese momento, pues mira, ahí ven al fondo un poco frondoso, todo lo frondoso que puede tener el Lanzarote, esa parra, ¿no? Ya con el racimo a punto de, ¿no? Y como decía antes, pues tenemos ahí un bic, una iglesia, una ermita que quedó sepultada cuando la erupción, que se rescató y que está considerado un bien de interés cultural justo en la puerta del festival, ¿no? De la bodega. Uno de los aspectos que nosotros trabajamos muchísimo es la movilidad. ¿Por qué? Porque lo hacemos en este entorno tan delicado, tan frágil, que evidentemente en esa carretera no hay prácticamente aparcamiento. ¿Qué hacemos? Desde el minuto 1 hemos puesto guaguas a disposición del público desde diferentes puntos de la isla, de tal manera que el público, reservando y pagando un ticket de guagua, sale desde Arrecife, por ejemplo, a tal hora, lo deja en la puerta del festival, que está justo en el aparcamiento, entre comillas, digo entre comillas porque no deja de ser zona de rofe, de la bodega que está justo enfrente. Allí lo hacemos en Bodega La Jeria, pero enfrente hay otra que es Bodega Rubicón y que nos cede en ese día el espacio para que podamos hacer todo el tema del parking de las guaguas. La gente llega, se baja en ese parking y cruza solamente la carretera y entra al festival. Y cuando termina, se monta en su guagua y lo devolvemos otra vez a su punto de salida, ¿no? Eso implica un trabajo importante que desde el minuto 1 quisimos cortar la carretera porque aquí a nadie se le escapa que nosotros somos muy listos e intentamos aparcar en la puerta de cualquier negocio o de cualquier sitio. Entonces, si me puedo ahorrar la guagua y puedo aparcar cerquita del festival, me lo voy a ahorrar. Entonces, ¿qué pasa? Se metían en los arsenes, se metían en algunos caminos de tierra que hay alrededor, porque no olvidemos que esos son fincas, y gracias a pues que la Guardia Civil un año dijo, pues voy a multar, y empezó a multar a todos los que habían aparcado en el arsén, que incluso hubo haters en las redes sociales, es que me han multado por aparcar en la Jeria, digo, y es mi problema, ¿no? Que has aparcado mal, ¿no? Oye, si te multan, te multan, y si te han pillado después del festival bebiendo y en un control, pues tampoco es culpa mía que te hayas echado 3 vinos de más. Egoístamente nos vino bien también lo de poner las guaguas, porque si tú pones una guagua de ida y de vuelta, te estás devolviendo casi otra vez a tu casa. Pues entonces te liberas y bebes más. Y hay más barras. También hay que la sostenibilidad económica es importante, no nos olvidemos de ello, ¿no? Entonces, pero sí, decía antes que intentamos garantizar la movilidad, desde el minuto 1 de cortar la carretera para que la gente no fuera tan lista y aparcara en cualquier esquina de ese espacio, ¿no? Y desde hace 2 años lo logramos, por fin, después de mucho convencer a tráfico, porque eso pertenece a la red insular de carreteras, pero es tráfico quien tiene que dar la autorización. Lo logramos y eso fue un antes y un después, ¿sabes? Ahí ves, por ejemplo, todo ese coneado. Eso se hizo en el año 2019, cuando todavía no nos habían dado la autorización del corte de la carretera. ¿Qué hicimos? Bueno, vale, no nos dan los permisos para cortar la carretera, vale, pero vamos a evitar que los listos lleguen allí y aparquen la zona. Pues, venga, coneamos desde el festival 1 kilómetro a un lado, a ambos lados de la carretera, y otro kilómetro para el lado, 3.000 y pico conos, que tuvimos que colocar y recoger, según terminamos el festival a las 2 de la mañana, y que al día siguiente aquí no hubiera pasado nada. Eso fue un curro. Bueno, pero funcionó porque al final la foto, pues mira, aparecen los conos, pero no hay coches en medio de esa zona, ¿no? Pero afortunadamente, repito, ya hemos logrado del corte de la carretera y es un cambio. O sea, entonces ahora todo el mundo viene en guagua o en servicio, en taxi, muy poco. Y
y sacamos guaguas de diferentes puntos de la isla en diferentes horarios y su vuelta, y además habilitamos un parking en el pueblo más cercano, que es Uga, que está como a 5 kilómetros, y que en este caso sí habilitamos un parking en ese pueblo. Tú llegas con tu coche y te montas en una guagua lanzadera gratuita que cada 15-20 minutos va y viene al festival. Y eso, pues, si tú quieres con tu coche, me parece muy bien. Pues vas aquí, te montas en la guagua, te recoges y devuelves otra vez a la vuelta. Eso implica, pues, reducir la huella de carbono, la emisión de CO2, porque estamos moviendo, en vez de coches, guaguas. El año pasado contratamos 52 guaguas, que es una inversión también importante, que incluso vendiendo el ticket de guagua no es rentable, por el coste que tienen esas guaguas en sus servicios a esas horas de la noche, que la compañía de guaguas pues tiene que pagar al personal y todo eso. Entonces, bueno, es una de las cuestiones que estamos muy orgullosos de que este sistema de guaguas funcione y que cada vez la gente lo demande, porque además, según me dicen, yo no lo he podido comprobar, las guaguas a la vuelta son una fiesta, porque incluso acaban pues cogiendo el micro de la guagua o poniendo música. A mí me han pasado vídeos de todo tipo, ¿sabes? Cosas que incluso no se puede contar. Pero previamente, en el viaje de ida, si sales de Arrecife a las 4:30, por ejemplo, les ponemos un audio donde le informamos de a dónde van a llegar, qué significa hacer el festival en esa zona, y lo contamos de una manera un poco, yo creo que divertida, porque quien haya hecho la ruta de Timanfaya, ¿no? Las guaguas de Timanfaya hablan de las erupciones volcánicas, el Cura de Yaiza, etcétera, etcétera. Yo que estoy aburrido de ese audio ya. Entonces le damos la vuelta y hablamos un poco de eso, del festival, ponemos música de los grupos que van a tocar, lo contamos de una manera, pero bueno, creo que llega para que el público, cuando ya se baje de la guagua en la entrada del festival, esté todavía más concienciado, ¿no? Como se nota, presumo mucho de esta parte de movilidad. Aforo reducido. Bueno, esto en la bodega La Jeria, donde hacemos, legalmente caben 5.000 personas. Nunca hemos pasado de 3.000. Incluso el año pasado y ya este año lo estamos reduciendo, y este año estamos hablando ya de 2.700 personas. Que eso, económicamente, puede ser un suicidio. Bueno, pero le hemos querido dar una vuelta. Aparte de subir el precio, las cosas como son, las cosas suben. Yo no tengo culpa de la inflación y de la subida de todas las cosas. También es verdad que creemos que tenemos que hacernos valer y que el público, cuando vaya allí, va a disfrutar de la experiencia, creo que de una manera cómoda, con algunas colas en los baños o a la hora de pedir, pero oye, también es verdad que la gente va a los baños y va a las colas entre grupo y grupo, también podía ir durante la celebración del concierto. Pero bueno, bromas aparte, creo que estamos mirando la calidad de la experiencia del público, que siempre hay cosas que mejorar, pero buscamos eso, buscamos a que no sea un tema cuantitativo, sino cualitativo, ¿no? Por eso hemos reducido el aforo, cuando estamos convencidos que podríamos vender muchas más entradas, pero no es el objetivo final, ¿no? El tema del kilómetro cero, evidentemente, es fundamental. Sonidos Líquidos nació para la promoción de los vinos de Lanzarote, especialmente porque lo hacemos en este espacio, o sea, kilómetro cero total, y donde la gastronomía también es importante, es decir, siempre hemos puesto gastronomía donde el producto local es importante, y que en torno al 55-60% del producto no deja de ser local, el gastronómico me refiero, y que también es verdad que vendemos hamburguesas porque la gente quiere también consumir y le gusta y se vende bien, pero es verdad que estamos haciendo pruebas de ensayo y error. Previo a este evento que hacemos en La Jeria, como saben muchos, hacemos eventos durante la primavera, domingos en bodegas, 250, 300 personas, donde con la entrada tiene el maridaje del vino y la gastronomía, y que eso fue el origen de Sonidos Líquidos cuando empezamos en el 2011, aunque lo más conocido lo que hacemos en La Jeria. Y cada vez estamos probando en la parte gastronómica de estos eventos pruebas, ¿no? Estamos haciendo pruebas, ¿no? El año pasado hicimos uno en Bodegas El Grifo, 250 personas, con la actuación de Biznaga, y donde se incluye 4 vinos maridados con 3 degustaciones gastronómicas. Normalmente los días previos del evento informamos cuál va a ser el menú y quién es el restaurador.
En ese evento el año pasado no dijimos nada y contratamos un catering vegano y no lo dijimos. Y entonces yo suelo en esos eventos presentar un poco y decir estos son los vinos y esto es la gastronomía, en ese no lo dije. ¿Y por qué? Porque quería que el público descubriera que lo que se estaba comiendo, que tenía ese, vamos a decir, esa parte de trampantojo, ¿no? Que parecía carne y no lo era, no me acuerdo el qué, era tofu o algo así. Y la gente flipó. Dice, hostia, pero si parece que es carne, ¿no? Entonces ya le explicamos, mira, esto es vegano y tal, no sé qué. Por lo que decíamos antes, ¿no? De no condicionar a aquellos que están convencidos o que no están convencidos, ¿no? Bueno, estamos cada vez, la parte gastronómica del evento final, aumentando la oferta de la parte vegana, pero eso también es cuestión de la sociedad. Cada vez el público, pues bueno, poco a poco va pidiendo más eso, ¿no? Este es uno de nuestros personajes para hacer conciencia. Una de las campañas que tenemos se llama Ponle alas a tu colilla, donde antes decía que zona CEPA, zona especial de protección de aves, lo hacemos en un recinto, en una bodega, donde el piso es rofe, la pilli, ceniza volcánica, que si tú te tiras la colilla cuando fumas, es como en la playa, eso se entierra y están meses y meses saliendo esa colilla, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Regalamos en la entrada del festival unos ceniceros portátiles, de tal manera que tú fumas y te lo guardas en la colilla en ese cenicero portátil. Y aparte tenemos a este personaje, el señor Siguarro, hecho por Álvaro, el que está al lado, que ha hecho un traje a medida con colillas, que ha recogido, creo que tenía 4.000, 5.000 colillas que estuvo recogiendo durante mucho tiempo y las fue pegando uno a uno. La verdad que él, bueno, pasas al lado y huele a colilla de tabaco, pero es muy efectivo, es muy efectista y la gente, es más, ya hemos visto muchos casos de gente que está fumando y que iba a tirar la colilla y no es que el señor Siguarra le ha dicho, no, no lo tires, el mismo público alrededor. Entonces creo que está funcionando eso. Y simbólicamente cogemos parte de la recaudación de las colillas recogidas y las traducimos en unas aportaciones económicas a una asociación que se dedica, en este caso, a preservar parte de las aves que están en peligro de extinción en Lanzarote, ¿no? La información o comunicación creo que es importantísimo, ya lo han dicho los compañeros, ¿no? Nosotros justo en la puerta del festival montamos un stand, se llama Bieco, donde ahí damos todo tipo de información, damos lo de los ceniceros portátiles, aparte ponemos el punto violeta, tenemos información de Geoparque con todas las acciones que se van haciendo, pantallas donde se van proyectando acciones. Toda esa comunicación nosotros la hacemos también durante todo el año, a través de las redes sociales, evidentemente, y a través del mailing que hacemos a nuestra base de datos. Tenemos varios miles de personas de las entradas que se compran y que informamos de manera puntual un poco de las diferentes acciones que hacemos previa, durante y post al festival. Y creo que en ese sentido, pues poco a poco vamos sembrando, ¿no? en esa comunicación y esa sensibilización, ¿no? Custodia del territorio. Esto es un proyecto que estamos todavía desarrollando. Antes lo estaba diciendo Javi, ¿no? Ya ahora hay empresas que se dedican a plantar pinos canarios para compensar de alguna manera las emisiones de CO2. Porque a mí me daba mucho coraje, digo, ¿por qué tengo que estar invirtiendo en un bosque de Guatemala? Que a lo mejor dabas 500, 600 euros teóricamente y plantaba no sé qué plantas en Guatemala y con eso compensaba las toneladas que nosotros habíamos consumido. Y yo me negué, digo, no, yo quiero que esto se quede aquí, es decir, que nosotros podamos compensar. Y tampoco me vale el pino canario, porque es que Lanzarote no sé dónde lo vamos a plantar. Entonces, estamos con un proyecto que es precisamente recuperación de fincas en la Jeria, que por problemas de relevo generacional se están abandonando, y lo que queremos es recuperar fincas que eran de parra, de vid, y de tal manera que podamos replantarlas y que se siga en este caso, pues, oye, sacando el racimo, el vino y tal. Eso lleva un trabajo importante porque estamos a través de una cooperación público-privada con una finca privada, con un poco el apadrinamiento del Cabildo de Lanzarote, porque lo que queremos es eso, plantar parras y decir, pues bueno,
No sé si vamos a compensar con todo el CO2 que emitimos con las parras, pero yo me quedo a gusto diciendo que se ha plantado aquí, al lado del festival, ¿no? Y si algún día tengo que plantar un pino aquí, pues lo planto. Hostia, qué mal ha quedado eso, ¿no? Hostia. Es buena la metáfora. Disculpe. No había caído. Desplastifícate, la campaña que hacemos, que evidentemente quitamos todos los elementos plásticos. Lo de los vasos reutilizables, ese vaso, como decía antes Javi, lo hemos probado, está hecho con cáscara de arroz y se supone que son compostables. Estamos viendo que no son todo el compostable posible y es un ensayo de error. Al final vamos viendo que no queremos tener el típico vaso reutilizable de plástico, sino queremos ir probando. No está funcionando del todo. Y ahora estamos buscando otro tipo de vaso que nos pueda permitir, aparte ya no ponemos, a la hora de serigrafiarlos, no lo ponemos con el año, sino que nos valga todos los años, ¿no? Y bueno, este de cáscara de arroz, que yo también tendría que ver cómo es la fabricación de eso. No hay que consumir arroz ni nada para sacar este vaso, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que vamos probando y que poco a poco yo creo que vamos intentando mejorar. Y bueno, esto es otro de los puntos pendientes, la energía, que es que en la Jeria tenemos que poner generadores. Yo siempre pongo esta foto como un ejemplo, porque justo en la esquina, ahí detrás del escenario, hay 3 generadores de gasoil. 3 generadores, que eso consume lo que no está escrito. Porque eso ya fue hace 2 años, ya el proveedor ya ha comprado generadores nuevos y ya prácticamente no emite humo, pero sigue siendo de gasoil, de diésel. Pero lo que hicimos fue, hablamos con la bodega y dijimos, oye, vamos a plantar aquí una instalación fotovoltaica temporal y vamos compensando de alguna manera, lo dejamos un mes ahí, y vamos compensando de alguna manera el consumo de ese diésel en la huella o en el consumo que hace la bodega. Mira, hemos logrado, desde que hemos empezado el festival, hemos logrado 2 cosas con la bodega. Que cambiara su tarifa y empezara a contratar con tarifa verde. Y este último año ya ha metido parte de la cubierta a la bodega, placas con 16 kilovatios, que eso nos va a ayudar para el próximo año a reducir precisamente el tema de los generadores. ¿No es lo ideal? Pues ya es más de lo que teníamos cuando empezamos, ¿sabes? Esto es poco a poco. Igualdad de género, bueno, yo creo que esto ya lo tenemos todo más que estudiado, pero a mí me gusta decir mucho que la igualdad de género no solamente está arriba del escenario, sino también debajo. Y nosotros, hoy en día, más del 60% del equipo humano que trabaja antes, durante y post el festival es mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es muy bonito tener un cartel con muchas, vamos a decir que mujeres, pero, porque también se ha hablado de igualdad de género por la mujer, pero es que al final también tenemos el equilibrio, ¿no? Pero me gusta siempre destacar la parte de la gente que está debajo del escenario. Bueno, esto es otra campaña, Sonamos Contigo, es donde trabajamos normalmente con asociaciones, colectivos que trabajan, pues bueno, en este caso con Adislan, que es una asociación de discapacitados de Lanzarote. Lo que hizo fue un cuadro hecho por un taller que ellos tenían y que tienen, y que lo que hicimos fue que todos los artistas presentes en el festival lo firmaran y luego lo subastamos y ese dinero recaudado se lo damos a ellos, ¿no? Y cada año hacemos ese tipo de acciones. Economía circular, el 95% de las empresas contratadas son de Lanzarote y el otro 5% son los artistas que vienen de fuera. No podemos hacer otra cosa. ¡Ay! El vídeo. Para. Sí. ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Sí? ¿Lo quieren ver? Es muy bonito. No es porque el vídeo sea bonito, sino es que la Jeria hay que verla, ¿sabes? Llegábamos en el autobús y decíamos, wow, qué festival tan chulo, o sea, hay un ambiente como muy bonito, muy mágico, ¿no? Como muy guay. La energía, una energía positiva aquí, una buena vibra brutal, encendidísima. Yo espero que la gente se lo pase por lo menos la mitad de bien que me ha pasado yo. Happy, spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it, have it, bag it, throw yourself on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it.
It's our first time in Lanzarote. We are very excited to be here in this amazing landscape. It's quite incredible here. It feels like we're on another planet. Like, it's just so magnificent and beautiful. It's unlike anything we've ever seen. It's truly wonderful. It's beautiful. Pues ha sido todo un logro, vamos. Estamos alucinando. Nothing else but you and I. Ain't nobody else. You and I, no one else. Nothing else but you and I. To me ain't nothing else. Ain't nobody else. You and I, no one else. Nothing else but you. Tiene una química esto que no se puede explicar con imágenes, simplemente hay que vivirlo. Es que además me olvidaba, también tenemos música. Bueno, yo tenía preparadas preguntas, pero que realmente se han ido resolviendo mientras presentabais un poco cuáles son barreras o ensayos, cosas que han fallado. Me gusta como resumen, que es que con la idea de que al final se trata de eso, de probar cosas, entender que los festivales tienen como una oportunidad única de probar cosas en muy poco tiempo y lo que no funciona a la siguiente vez y no cogerle miedo a fallar y tampoco a compartirlo. Así que nada, voy a dejar ya paso directamente a preguntas. Espero que tengáis alguna duda, alguna cosa que queráis preguntarnos y así exprimir un poquito a nuestros ponentes. ¿Quién se anima? Por allí. La pregunta es para Javier. Quería saber, en todos los años que llevas haciendo el Boreal, pues qué problemas con la administración te has encontrado. Respondemos los dos juntos. Exponer los dos juntos. Todos los años. Bueno, yo creo que al inicio, creí escuchar la pregunta, si no, la reformulo. Fundamentalmente los problemas han sido, digo fundamentalmente, pero no solo, económicos, ¿no? Sobre todo porque hasta esta edición, y ya creo que ya lo hicimos la semana pasada, aprovecho también el día de hoy para comentarlo, que articularemos partes del Festival de Pago a partir de 2024, ¿no? Será una entrada como muy simbólica, pero que nos permitirá también filtrar otra serie de cuestiones, no solamente en materia de sostenibilidad, sino también de lo que el festival también es, que es música, ¿no? Entonces, bueno, que el amigo Baliño pueda ir a escuchar, o yo, o cualquier otro, pues no sé, María Arnal y Marcel Vallés, o Dominique A, y puedas oírlos, ¿no? Porque al final un festival abierto, y creo que en Las Palmas de Gran Canaria gratuitos tienen algunos, ¿no? También puede generar, esa especie de imposibilidad del disfrute de la experiencia, ¿no? Por muy boutique que quiera generar o crear un producto, un festival, pues fundamentalmente... Dime. Te preguntaba por los problemas con la administración. Problemas con la administración fundamentalmente económicas. Si no conseguimos recursos, dinero para realizar un festival gratuito, dos cosas, o no lo hacemos o lo dimensionamos. Entonces, hasta ahora, ininterrumpidamente se han celebrado 17 ediciones. Lo hemos ido dimensionando. Unas veces mejor, otras veces peor, en materia de búsqueda de financiación pública, que es el gran sostén del festival, ¿no? Esa es la respuesta principal. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Por aquí delante. Aparte de la económica, antes, como lo he dicho, el festival está en un sitio muy especial y necesitamos una serie de permisos que son fundamentalmente medio ambiente, patrimonio,
De hecho, el permiso de medio ambiente es tan detallado que nos obliga a hacer un estudio de sonido alrededor de la bodega, el tema de la contaminación lumínica, por supuesto, y eso implica que año tras año, que teóricamente si ya lo tienes el primer año o el segundo ya casi sería un corte y pega, pero no, es que cada vez se complica más porque la normativa va cambiando y entonces tenemos que ir, vamos a decir, que readaptando los diferentes informes para obtener las autorizaciones y que no sean que lleguen el mismo día o el día antes, que los cardiólogos en Canarias yo creo que tienen como clientes a muchos promotores de festivales porque vivimos constantemente con la tensión de que el permiso no llegue casi antes de abrir las puertas, ¿no? Afortunadamente en el caso de Sonidos Líquidos está llegando con bastante antelación, cosa que me deja dormir bastante. Pero es verdad que ahí la administración cada vez es más exigente, también en cuanto a los planes de seguridad y salud, y encima en nuestro caso, pues como te decía, al ser un espacio tan delicado, pues tenemos muchos ojos vigilantes que evidentemente intentamos cumplir con toda la normativa. Y luego la parte esta de financiación, es que encima cuando hay un cambio de grupo de gobierno tienes casi que empezar de cero y decirle otra vez al político de turno, mira, nosotros estamos aquí, hacemos esto, esto y esto, y empezar a volver a convencerlo para que te dé la financiación. Aquellos que son administraciones que te dan directamente una partida o aquellos que en este caso pues tengas que ir a través de convocatorias y bueno, cada vez tenemos que trabajarlo más. Pero bueno, vivimos con ello y podemos seguir durmiendo. Y que bueno, el sector público, de alguna manera, ya que hablamos de administración, lo constituyen personas, bueno, con un puesto de trabajo sine die, prolongado en el tiempo, funcionariado o contratados laborales o interinos, lo que sea, y cargos públicos y asesores que son más temporales, ¿no? Y toda persona tiene su filtro ideológico, ¿no? O sea, nadie de las personas que estamos aquí se escapa de, ¿no? Boreal no es un festival neutral, no lo es. Se ha posicionado y se sigue posicionando con una serie de cuestiones que tienen que ver, entre otras cosas, con la sostenibilidad ambiental, que es la que hoy nos ha traído aquí, pero podemos articular otra serie de argumentos o simplemente existir. Existir no siempre es amable para según quién o quiénes, ¿no? Entonces, yo quería decir esto, también como una cosa, digamos, que convive con el hecho de ser, digamos. Somos y tenemos que convivir igual, pues eso, con cambios políticos que son bienvenidos, porque es la propia naturaleza de la vida, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues en esa lógica es donde entramos con las relaciones humanas, profesionales, un buen trabajo, un buen servicio, una buena gestión, etcétera, etcétera. ¿O no? Y entonces, bueno, pues... ¿Nos da tiempo a una más? ¿O una? Sí. Si no, luego en la pausa yo creo que también podéis aprovechar, lo siento, pero bueno, en la pausa si no también podemos aprovechar para resolver. Vale, pues luego hablamos. Buenas noches, pues si me permiten, más que una pregunta yo quisiera dar un punto de vista desde el punto de la visión del artista, ¿no? Ya que he tenido la oportunidad de trabajar con Tali en el Sonidos Líquidos, con Javier en el Buenavista Diversa, bueno, delante de mí están también los responsables del Biogagete Solidario, otro festivalazo verde, y perdonen lo romántico de mi comentario, pero es que se nota diferente, ¿no? Hay una buena vibra distinta en vuestros festivales con una serie de detalles que el artista nota, ¿no? Por ejemplo, Javier, con cierta anticipación al festival en donde tuvimos el honor de participar, pues nos pidió las letras de todas las canciones con el set list de Tabaiba en ese momento, y me preguntaba, pero bueno, este curro ahora, ¿a qué se debe? Y valía cada esfuerzo necesario porque el día del concierto habían unas chicas estupendas traduciendo en directo el concierto de la banda, y son cosas que hacen flipar al artista y al público, no les cuento. Entonces creo que merece la pena seguir ese ejemplo que han estado dando ustedes durante tantos años, porque de verdad se nota
el buen rollo, la buena vibra en un festival cuando se hace desde el punto de vista verde. Pues gracias, tío. Gracias. Nos has dado el cierre perfecto para la jornada, tan positivo, y nada, gracias a todos por estar, a Juan, que me va a matar. Perfecto. Eso es. Pues nada, muchas gracias.